¿No? Bueno, entonces, ¿qué era lo que estábamos haciendo? Lo que estábamos haciendo la clase pasada era armar, era organizar toda la teoría acerca de máximos y mínimos, que es la aplicación principal de la derivada. ¿Listo? Armar toda la teoría acerca de eso. Hicimos nosotros varios gráficos explicando cómo era que funcionaba todo esto de máximos y mínimos. Hicimos varios gráficos explicando intuitivamente que era un máximo, intuitivamente que era un mínimo, ¿vale? Les dije que esos puntos eran los que nos interesaban, esos máximos y esos mínimos, pero que la cuestión es que no solamente tiene que quedarse intuitivamente en nuestras mentes, en nuestras cabezas, sino que tiene también que quedarse pues analíticamente, es decir, tenemos que saber transformar esa idea intuitiva en una idea formal, una idea matemática como tal. Les dije que había varias maneras de identificar si un punto era un máximo o un mínimo. Por ejemplo, miren este puntico de acá. Este de aquí era un máximo. ¿Cómo logramos identificarlo? Porque antes de él, la función viene creciendo, viene creciente, y llega al máximo y comienza a descender, comienza a ser decreciente. Entonces, uno ya sabe que cuando sucede eso, cuando encuentra una función que en una parte es creciente y en otra parte es decreciente, pues ahí tiene que estar involucrado como sea un máximo, ¿listo? Lo mismo mínimo, para que sea mínimo, pues debe venir decreciente y comenzar a crecer. Entonces, dice que ahí es un mínimo. Una cosa importantísima es que les decía yo hace 2 días, pues, que no había que confundirnos. Una cosa es el máximo y otra es dónde está el máximo, ¿listo? Una cosa es el máximo y otra cosa es dónde está el máximo. Para esta función, por ejemplo, para esta función, el máximo absoluto de esta función es f de, es la función evaluada n, ¿listo? Es la función evaluada n, ese es el máximo. ¿Y dónde se encuentra ese máximo? Se encuentra cuando x vale e. Entonces, así yo les comenté, así lo escribimos, y es algo fundamental para nosotros tener, pues, la capacidad de poder transformar todo este idioma de intuitivo a idioma formal. ¿Listo? Por eso es que aquí dice, diremos que en x igual a c hay un máximo, estamos hablando de un lugar, estamos hablando de que ahí vamos a encontrar el máximo, pero que ese no es el máximo como tal. ¿Cuál es el máximo? Es f evaluado en c, ¿listo? Es el valor de la función en c. Ese sería el máximo y x igual a c es donde encontramos el máximo. Entonces, eso fue lo que estábamos hablando la clase pasada, ¿listo? Dimos las definiciones oficiales de máximos, mínimos, máximos absolutos, máximos locales, mínimos absolutos, mínimos locales. También comentarles que en algunos libros no dicen absoluto y local, sino también dicen relativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, nosotros decimos máximo absoluto, ¿cierto? Y en otros libros van a encontrar ustedes como máximo global, por ejemplo. Entonces, máximo absoluto y máximo global es lo mismo, ¿listo? En unos libros van a encontrar como máximo relativo y nosotros podemos decir como máximo local. Es exactamente lo mismo, ¿listo? Depende del libro. Ustedes van a encontrar una nomenclatura u otra. Entonces, podemos hablar de máximo absoluto, máximo relativo, o de máximo local, máximo global, y asimismo, pues, con los mínimos. Mínimo global, mínimo local, mínimo absoluto, mínimo relativo. Bueno, todo eso exactamente lo mismo, ¿listo? Luego dijimos que este teorema 6.1 nos decía, si hay un máximo, si sucede que hay un máximo en un punto x igual a y la función es derivable en ese punto, entonces tenemos que tener que la pendiente de la recta tangente es 0 en ese punto. ¿Listo? Es 0 en ese punto. Luego dimos la idea de creciente y de decreciente y bueno, hablamos sobre eso.
Y aquí dimos este teorema o este corolario 6.2. Este corolario 6.2 me dice, si la primer derivada es positiva, entonces la función es creciente. Si la primer derivada es positiva, entonces la función es creciente. Si la primer derivada es negativa, entonces la función es decreciente. ¿Listo? Eso es lo que estábamos hablando aquí. Aquí función creciente, función decreciente. Miren, por ejemplo, en esta gráfica que hicimos la clase pasada, decíamos que la función es creciente en el intervalo desde A hasta C. ¿Listo? Decíamos que el intervalo o que la función es creciente desde A hasta C, que es este pedacito de aquí. Esto significa entonces que cuando nosotros examinemos la primer derivada, resulta que la primer derivada es positiva en ese intervalo desde A hasta C, claro, porque la función es creciente, entonces la derivada debe ser positiva. Aquí la función es decreciente en el intervalo desde C hasta D. Significa que cuando miremos la primera derivada, la derivada debe ser negativa en ese intervalo desde C hasta D. La función vuelve a ser creciente en el intervalo de hasta B, significa que la primera derivada debe ser otra vez positiva. ¿Listo? Eso es lo que estábamos uniendo la clase pasada, cuando la función era creciente con el signo que tiene la derivada. ¿Listo? Hablamos de creciente, decreciente, bueno, dimos todas estas definiciones y casi que terminamos con la definición de punto crítico. ¿Qué era un punto crítico de una función? Un punto crítico se refiere a un valor de X donde o bien la derivada es cero o bien la derivada no existe. Un punto crítico para una función f se refiere a un valor de X donde sucede algo de esto. O bien la derivada en ese punto es cero o bien la derivada no existe. Y entonces terminamos la clase pasada diciendo que una estrategia para hallar los máximos y los mínimos es tomar la función y primero hallar una lista o un listado de puntos críticos de la función. Nosotros hallamos el listado de puntos críticos y resulta y acontece que los máximos y los mínimos que queremos nosotros encontrar van a estar ocultos en esa lista de puntos críticos. Si la función tiene máximos y mínimos, entonces deben estar ahí, ¿listo? Deben estar ocultos en esa lista de puntos críticos. Pero cuidado porque esto no lo dijimos la clase pasada, esto ya es de esta clase. Resulta que cuando uno hace un listado de puntos críticos de una función, un listado de puntos críticos, uno tiene la lista de puntos críticos, en esa lista van a haber máximos de la función, van a haber mínimos de la función y se van a colar otros elementos indeseados que no son ni máximos ni mínimos que llamaremos puntos silla. ¿Listo? Los puntos silla son puntos críticos que no son ni máximos ni mínimos. O sea que cuando uno hace el listado de puntos críticos, uno tiene esas tres, digamos, opciones de que esos puntos críticos encontremos máximos, encontremos mínimos o encontremos puntos de silla. Y los puntos de silla no son ni máximos ni mínimos. Y bueno, ahí quedamos, ¿listo? Eso fue lo que hicimos la clase pasada. Y bueno, vamos a empezar a conectar oficialmente todo esto. Aquí no hemos hecho muchos ejemplos, la verdad, hasta el momento no hemos hecho muchos ejemplos. Hemos hecho todo como muy, eh, digamos, intuitivo, ¿vale? Todo como muy intuitivo. Vamos a ver aquí, ¿vale? Este teorema 6.6 es el que nos va a indicar esto que estábamos hablando. Ujú, ujú. Ok, listo. Vamos a copiarlo, ¿listo? Vamos a copiar este teorema 6.6, está un poquito larguito, entonces lo voy a copiar directamente acá. Consta de dos partes, entonces denme un segundito, muchachos, lo copiamos acá. Este teorema es importante. Vamos aquí y vamos a acabar de copiarlo.
Listo, ahí está. Listo. Entonces, este teorema 6.6, miren lo que indica. Dice lo siguiente. Este teorema tiene un nombre propio, ¿vale? Siempre que hablemos de este teorema, nosotros le diremos el criterio de la primer derivada o el criterio de la primera derivada para extremos locales. ¿Listo? Entonces, muchachos, de aquí en adelante, cuando yo les diga, bueno, por el criterio de la primera derivada, entonces me estoy refiriendo a este teorema 6.6 de nuestro libro, el criterio de la primera derivada, ¿vale? Entonces, miren lo que dice este criterio de la primera derivada. Es eh, lo que dice, lo que formaliza, mejor dicho, es lo que habíamos dicho antes, ¿no? Que si la función era creciente y decreciente, entonces ahí hay un punto máximo, y bueno, eso es lo que va a formalizar ese teorema. Miren lo que dice. Dice, sea f una función continua en un intervalo i que contiene a un punto c. ¿Listo? Una función continua en un intervalo que contiene un punto, que contiene pues a un punto c. Y que la función sea derivable. Entonces aquí ya pide algo fuerte, que la función sea derivable. Entonces necesitamos que la función tenga derivada. ¿Listo? Y bueno, dice que excepto posiblemente en C, es decir, que posiblemente no sea derivable aquí. ¿Listo? Bueno, posiblemente no sea derivable ahí. Entonces miren lo que dice este criterio de la primera derivada. Dice lo siguiente, que si uno va y analiza la función y observa que antes de C, miren lo que me está diciendo esta desigualdad X menor que C es antes de C, si uno va y observa la función y mira que para antes de C, la derivada era negativa, observen, la derivada negativa indica que la función viene decreciendo, es decir, viene en bajada. Entonces, si para antes de C la derivada es negativa, viene decreciendo, y, un segundito, muchachos. Y para después de C, aquí está, y para después de C, para X mayores que C, la derivada es positiva, es decir, la función comienza a crecer, significa que en X igual a C debe comportarse así. Viene decreciendo antes de C, llega a X igual a C y comienza a crecer, ¿vale? Entonces, lo que indica este criterio de la derivada es que si pasa eso, no tiene otra opción de que C, pues se tiene que tratar de un mínimo local. ¿Listo? No hay otra opción. C tiene que ser un mínimo local. Si antes de C la función tenía derivada negativa, después de C la función tiene derivada positiva, entonces tiene que tratarse de un mínimo local, ¿vale? Esa es la cuestión aquí. El segundo punto, lo mismo. Si antes de C, si antes de X igual a C o si antes de C, la función tiene derivada positiva, es decir, la función viene creciendo y llega a X igual a C y comienza a decrecer, es decir, después de X igual a C, comienza con derivada negativa, ¿cierto? Viene decreciendo, entonces la función tendría que ser así, creciente y decreciente, o sea que se tiene que tratarse de un máximo, ¿listo? O sea que en X igual a C vamos a encontrar un máximo, ¿listo? Y miren lo que dice el punto 3. El punto 3 dice, si la derivada no cambia de signo antes y después de C, significa entonces que ahí no hay ni máximos ni mínimos, ¿vale? Si la derivada no cambia de signo antes y después de C, significa que X igual a C
no es ni máximo ni mínimo, no hay un máximo ni mínimo ahí. Eso es lo que dice entonces este primer criterio de la derivada, ¿listo? Si les doy un truco, muchachos, este primer criterio de la derivada es el que uno más utiliza, es el que uno tiene que tener más presente porque uno, bueno, es el con el que más se defiende uno, ¿listo? Entonces, mucho cuidado con esto. ¿Preguntas, hay dudas? Ok. Ujú. ¿Usted nos podría dar un ejemplo de la tercera? ¿De la qué, Dibujar perdón? de la tercera, dibujar un Ah, ejemplo. claro que sí, 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 por supuesto que sí. Vamos a hacer un ejemplito, ¿listo? Vamos a hacer un ejemplito. De hecho, aquí en el libro hay varios. Vamos a tomar una funcioncita de las que estén por aquí. Vamos a tener una funcioncita y vamos a hacer, eh, aquí yo vi, bueno, si no la damos nosotros, no hay problema. Entonces, supongamos lo siguiente. Esta que vamos a hacer es primero para estudiar el caso uno, el 2 y ahora hacemos sobre el ejemplo 3. ¿Listo? Entonces, supongamos esta función de aquí, ejemplo. ¿Listo? Entonces, sea f de x igual a x al cubo menos x. Este ejemplito va a ser sobre el uno o el 2, sobre la opción uno o la opción 2. Y ahora hacemos la opción 3. ¿Listo? Entonces, aquí pues nos van a pedir hacer un estudio, realizar un estudio de los máximos y mínimos de la función, y voy a dar hasta el intervalo, en un intervalo que voy a colocar aquí, desde menos 5 hasta, lo que sea, hasta 10. Bueno, desde menos 5 hasta 4, pongamos, ¿vale? Esa es. ¿Listo? Vamos a hacer un estudio de los máximos y los mínimos de esa función en ese intervalito que tenemos ahí. Entonces, ¿cuál es la clave de desarrollar un estudio de estos? Pues lo primero es tomar la función y hacer un listado de puntos críticos, puesto que en ese listado de puntos críticos es donde vamos a encontrar los máximos, los mínimos y los otros puntos colados que yo les digo, que no son ni máximos ni mínimos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Primero, hacer un listado de puntos críticos. ¿Cómo calculo? Bueno, voy a colocar aquí la función f de x es igual a x a la 3 menos x, ¿cierto? Voy a colocar entonces o hacer el listado de puntos críticos. Puntos críticos. ¿Listo? Entonces, yo sé que los puntos críticos salen de dos sitios. Donde la derivada es cero o donde la derivada no existe. Yo sé que los puntos críticos salen de dos sitios. Donde la derivada es cero, donde la derivada es cero o donde la derivada no existe. ¿Listo? De ahí van a salir los puntos críticos. De esos dos sitios, donde la derivada es cero, donde la derivada no existe. Ahora bien, ¿qué necesito? Pues la derivada. Es claro que necesito hallar la derivada de esta función, pero afortunadamente es una función muy sencilla. La derivada de x a la 3 menos x es, derivo x a la 3 es 3x al cuadrado, menos la derivada de x que es 1. ¿Listo? Esa es la derivada de esa función. Entonces, observen esto. Para yo calcular los valores de x tales que la derivada me dé 0, pues entonces tengo que resolver esta ecuación, ¿no? La ecuación que está ahí, f' de x igual a 0. Pero f' de x igual a 0, ¿a qué es igual? Pues la derivada ya la tengo por acá, es 3x cuadrado menos 1 igual a 0, ¿cierto? Y resuelvo esa ecuación. Entonces sería así. Paso el 1 a sumar, que me quedaría así. Paso el 3 a dividir, me queda, aquí es cuadrado, listo, ahí es cuadrado, me quedaría entonces así, ¿vale? Y finalmente, para poder terminar, saco raíz cuadrada a ambos lados, recordando que raíz cuadrada de x al cuadrado no es x, sino que me da valor absoluto de x igual
a raíz de 1/3, raíz de 1, 1 y raíz de 3, pues raíz de 3, ¿vale? Finalmente yo despejo, quito el valor absoluto y me quedo con un más, un menos aquí y me quedaría así, ¿listo? ¿Qué me indica eso, muchachos? Me indica que yo tengo 2 puntos críticos por esta zona. Yo tengo 2 puntos críticos, uno con más y uno con menos, ¿cierto? O sea que primer punto crítico, x igual a 1 sobre raíz de 3. Segundo punto crítico, x igual a menos 1 sobre raíz de 3, ¿vale? Entonces, tengo ese listado de puntos críticos. Ahora bien, veamos la otra opción, que es cuando la derivada no existe. Resulta y acontece que esta función que a mí me dieron, que es la función x al cubo menos x, es una función polinomial. En general, las funciones polinomiales se portan bien, tienen derivada, son continuas, no tienen ningún tipo de problema, ¿vale? No tienen ningún tipo de problema. Pero resulta que en este caso particular me dan el intervalo que yo escogí, el intervalo que yo di era desde -5 hasta 4, ¿cierto? Ese fue el intervalo que yo escogí, ¿de acuerdo? Ese fue el intervalo que yo escogí, ¿vale? Dado que es un intervalo cerrado, yo sé que en los extremos del intervalo la derivada no existe. ¿Por qué? Porque en los extremos del intervalo, bueno, la derivada es un límite bilateral, y en los extremos del intervalo, pues yo no puedo hacer límite bilateral, solamente un límite lateral. Entonces, en los extremos del intervalo la derivada no va a existir. Es un límite bilateral la derivada y en los extremos no puedo hacer un límite bilateral, no puedo acercarme por ambos lados, ¿vale? Entonces, automáticamente, dado que la función es, está definida sobre un intervalo cerrado, automáticamente esto me genera 2 puntos críticos, x igual a 5 y x igual a 4. ¿Listo? Es decir, cuando la función esté definida sobre un intervalo cerrado, automáticamente los extremos del intervalo entran a ser puntos críticos. Automáticamente. ¿Listo? Eso es automático. Los extremos son puntos críticos, puesto que la derivada es es un límite bilateral y en los extremos pues no puedo calcular ese límite bilateral. ¿Listo? Entonces quedaría así. En resumen, en resumen, esta función, como la doy acá, como la doy acá, tiene 4 puntos críticos. En resumen, esta función, entonces, como se me da aquí, tiene 4 puntos críticos. Entonces, hagámoslos aquí. Puntos críticos. Los dos que salieron, ¿cierto? Críticos. Los dos que salieron cuando igualé la derivada a 0, que era x igual a 1 sobre raíz de 3, x igual a menos 1 sobre raíz de 3, aquí raíz de 3, ¿vale? Dos puntos críticos. Y los extremos del intervalo, x igual a menos 5 y x igual a menos 4. Y x igual a 4. Entonces, ese es el listado de puntos críticos que tiene mi función, ¿vale? ¿Qué significa esto? Significa que los máximos o los mínimos locales o absolutos de esa función deben estar aquí. Cada uno de estos puntos que he puesto ahí puede tratarse de un máximo o un mínimo, o puede no ser ninguna de esas dos cosas. Un máximo puede ser mínimo, o puede ser no ser nada de esto, ¿cierto? Lo que llamaremos punto de silla. Eso es lo que llamaremos un punto de silla, ¿vale? Ahí, cada uno de esos puntos tiene esas tres opciones, o ser un máximo, o ser un mínimo, o un punto de silla. ¿Listo? Esa es la cuestión que ahora tenemos que verificar, tenemos que saber
diferenciar qué es cada uno de estos. ¿Será un máximo? ¿Será un mínimo? ¿Será un punto de silla? Eso es lo que tenemos que visualizar ahora. ¿Listo? Entonces, ¿hasta ahí está claro, muchachos? ¿Hasta ahí está bien la idea? Este ejercicio lo estamos viendo despacio con todos los detalles, puesto que quiero que quede bien clarito esto de máximos y mínimos y que ahí están ocultos todos estos puntos, ¿vale? Aquí deben estar esos puntos que buscan. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas? Profes, yo tengo una pregunta. Dime. Ujú. Cuando el intervalo es abierto, ¿cómo usted saca los puntos críticos? Ok. En este caso de aquí particular, el intervalo era cerrado y automáticamente entran los extremos del intervalo como puntos críticos, ¿cierto? ¿Vale? Cuando el intervalo es abierto, no, sencillamente no se incluyen como puntos críticos. Supongamos que aquí el intervalo hubiese sido, supongamos que el intervalo hubiese sido, por ejemplo, aquí no cerrado, sino que ahí hubiese sido abierto, ¿vale? Aquí abierto. Muchachos, se me perdió. Aquí. Supongamos que ahí hubiese sido abierto, entonces hubiese quedado así, aquí, ¿cierto? Entonces, como el intervalo es abierto en -5, automáticamente perdemos este punto crítico. No hubiese entrado ese punto crítico, ¿listo? Entonces, nos hubiésemos quedado con el 4, que sí estaba cerrado el intervalo, y nos hubiésemos quedado con los otros dos que fueron cuando igualamos la derivada a cero. ¿Listo? Entonces, simplemente cuando es intervalo abierto, no entran como puntos críticos. Ahora bien, algo que no lo mencioné y ahora que estaba explicando esto me acordé, es lo siguiente. Dado que el intervalo que nos dieron es -5, 4, ¿cierto? El intervalo es -5, 4. Nosotros tenemos que fijarnos que estos puntos críticos que nos dan que nos dan cuando igualamos la derivada a cero, estos puntos críticos que aquí nos dio 1 sobre raíz de 3 y -1 sobre raíz de 3, tenemos que fijarnos que estén incluidos en ese intervalo -5, 4, ¿vale? Como nos dan el intervalo, como nos están diciendo, estudien esa función en ese intervalo, pues ese intervalo es nuestro universo. Si alguno de estos puntos críticos se sale, por ejemplo, que este nos hubiese dado 10, supongamos, 10, pues entonces lo eliminamos porque se sale de nuestro universo, se sale del universo que es desde -5 hasta 4. Entonces, si alguno de estos puntos críticos se sale de ahí, lo eliminamos. Tenemos que centrarnos en nuestro universo, que es el intervalo que nos dan. Si no nos dan el intervalo, entonces se supone que es todos los reales y bueno, ahí ya el asunto es otro, porque entonces ya incluiría a este de acá que se salía del intervalo originalmente, ¿vale? Entonces, bueno, hasta ahí va el asunto, ¿listo? Ahora, ¿cómo hago para saber si estos se tratan de máximos o de mínimos o de qué? ¿Listo? Entonces, es bastante sencillo. Lo hago con el estudio, lo hago con la aplicación del primer criterio de la derivada. ¿Listo? Con el primer criterio de la derivada, que fue el teorema que pusimos acá arriba. Criterio de la primera derivada. Entonces, lo hago con eso. Entonces, miren lo que voy a hacer para saber o para hacer un estudio y averiguar si estos son máximos o son mínimos o qué son. Voy a trazar la recta real por aquí. ¿Listo? Y lo que voy a hacer es estudiar qué signo tiene la primer derivada. Yo la primer derivada la tengo, la calculé, aquí está. Entonces, lo que voy a hacer es estudiar si esta primer derivada es positiva o es negativa. Entonces, voy a colocar la primer derivada por aquí, es aquí, miren, y yo voy a estudiar esta primer derivada. Recuerden, me interesa el signo, me interesa saber si es positiva o negativa. No me interesa saber nada más acerca de la primer derivada, ¿vale? Voy a colocar 0 siempre como punto de referencia, 0 como punto de referencia, y voy a colocar en este caso el -5 por aquí, que es donde comienza mi intervalo, y el 4 por aquí, que es donde termina mi intervalo, ¿vale? Mi universo, ese que está ahí encerrado, es mi universo, no me puedo salir de ahí, ¿listo?
Ahora, ubico los puntos críticos que tengo. Ya tengo el punto crítico menos 5, por aquí está. Tengo el punto crítico 4, por acá está. Y ubico los puntos críticos que obtengo. ¿Listo? Entonces, voy a ubicar los otros dos. Ya tengo al menos 5 y tengo a 4. Los que me faltan son 1/3, perdón, 1 sobre raíz de 3 y menos 1 sobre raíz de 3. Esos van a estar por aquí, son cercanos a 0. Por aquí va a estar menos 1 sobre raíz de 3. Y por aquí va a estar 1 sobre raíz de 3. ¿Listo? Y entonces, esa es la situación. Tengo que estudiar qué signo tiene la derivada. Desde menos 5 hasta menos 1 sobre raíz de 3. Desde menos 1 sobre raíz de 3 hasta 1 sobre raíz de 3. Y desde 1 sobre raíz de 3 hasta 4. ¿Listo? ¿Listo? Como en estas zonitas, podríamos decirle, más o menos. Miren, aquí las voy a pintar como de rojito, como en estas zonitas de por aquí. ¿Qué signo tiene la derivada? Desde aquí hasta aquí, ¿vale? Mejor dicho, los puntos críticos. Recuerden siempre, nuestra guía son los puntos críticos, ¿vale? Esa es nuestra guía. Eso, ahí. Si quieren, los que veían cálculo, los que veían clase de matemática básica conmigo, yo les colocaba como zona 1, zona 2, zona 3 por aquí. Entonces tengo que averiguar qué signo tiene la derivada en cada una de esas zonas. Recuerden, el signo es el que me interesa, no el valor exacto de la derivada, el signo, ¿vale? Entonces, para averiguar qué signo tiene, pues lo que yo puedo hacer, por ejemplo, es evaluar la derivada, en un valorcito de cada una de las zonas. Por ejemplo, aquí yo puedo poner, por ejemplo, el menos 4, evalúo la derivada aquí en menos 4 y, perdón, aquí es la derivada, ¿no? Esta es la derivada. Evalúo la derivada aquí en menos 4 y eso me va a dar el signo de la derivada en cada zona. ¿Listo? Mejor dicho, por el cálculo que hicimos de puntos críticos, desde menos 5 hasta menos 1 sobre raíz de 3 no va a haber cambio de signo, ¿vale? Ahí no hay cambio de signo. ¿Por qué? Porque si lo hubiese, antes de aquí habría otro valor donde la derivada tiene que ser 0. Si hay cambio de signo, por el teorema del valor intermedio tendría que atravesarse otra vez por 0 en otro sitio, pero no, eso ya lo calculamos. Aquí fue el cálculo que hicimos. Igualamos la derivada a 0 y vimos que desde aquí hasta aquí en ninguna parte más se atraviesa el 0. ¿Listo? Entonces, por eso basta con que evaluemos en un puntico aquí. ¿Listo? Entonces, evalúo, por ejemplo, aquí en menos 4. Ese menos 4 no es punto crítico, es un puntico que nos sirve para evaluar si la primera derivada es positiva o negativa. Entonces, evalúo la primera derivada en menos 4. Recuerden, me interesa saber el signo de la primera derivada. Entonces, sería así. Sería 3 x al cuadrado, es decir, menos 4 al cuadrado, menos 1, ¿vale? La primera derivada evaluada de menos 4 me quedaría así. 3 por menos 4 al cuadrado, menos 1. ¿Listo? ¿Qué signo tiene eso, muchachos? Pregunta, ¿qué signo tiene eso? ¿Positivo o negativo? Alguno que me diga, ¿eso es positivo o negativo? ¿Qué pasó? ¿Nadie? Positivo. Positivo, ¿no? Muy bien, muy bien, positivo. Esto es menos 4 al cuadrado, 16, por 3 da como 48, menos 1 da 47. Bueno, les dije, no me interesa saber el valor exacto, sino que me interesa saber es el signo. ¿Listo? Signo positivo. Desde menos 3, desde menos 1 sobre raíz de 3 hasta 1 sobre raíz de 3, escojo otro número, cualquiera me sirve, no hay cambio de signo en toda esa zona, cualquiera me sirve, puedo utilizar, por ejemplo, el mismo 0 que pusimos ahí, y evalúo la primera derivada, esto es positivo, y evalúo la primera derivada en ese valor, en 0, en este caso, y vuelvo a mirar qué signo es, esto sería 3 por 0, ¿cierto? Al cuadrado menos 1. Muchachos, ¿qué signo tiene eso? ¿Qué signo tiene la primera derivada evaluada en 0? En negativo, sí, estimado. Negativo, ¿cierto? Muy bien, esto es negativo. Negativo, ¿cierto? 3 por 0 es 0, menos 1, menos 1. Listo, entonces quedaría negativo. Y lo mismo para la tercera zona, que es desde 1 sobre raíz de 3 hasta 4, escojo otro número, por ejemplo 3,
y evalúo la primera derivada en x igual a 3 y me quedaría así. 3 por 3 al cuadrado, ¿cierto? Menos 1. ¿Listo? Y cuando evalúo eso, me daría así, 3 al cuadrado es 9, por 3, 27, menos 1, 26. Bueno, esto me da positivo. Siempre les digo, no me interesa saber el signo exacto, me interesa saber es si es negativo o positivo. ¿Listo? En conclusión, ¿qué obtenemos? En conclusión, obtenemos lo siguiente. Miren qué es lo que está pasando con la función. En la zona 1, la derivada es positiva. Significa que en la zona 1 la función es creciente. ¿Listo? En la zona 1 la primera derivada es positiva, significa que la función es creciente. Llegamos hasta la zona 2 o llegamos hasta menos 1 sobre raíz de 3, que es el primer punto crítico. Recuerden que este es el, bueno, el segundo, el primero era acá menos 5, ¿no? El segundo punto crítico es menos 1 sobre raíz de 3. Llegamos hasta menos 1 sobre raíz de 3. ¿Y qué sucedió? Pues que la derivada cambió a ser negativa. Entonces la función cambia a ser decreciente. Y eso automáticamente me da la naturaleza de ese punto crítico menos 1 sobre raíz de 3. La función venía creciente y ahora es decreciente. Significa que la función es así y significa que ahí debe haber un máximo. ¿Listo? Luego entonces este de aquí debe ser un máximo. La función cambió de creciente a decreciente. Y ahora, de la zona 2 llegamos hasta el punto de acá, que es 1 sobre raíz de 3, y comienza la zona 3. Y en la zona 3, la derivada vuelve a ser positiva, por tanto, la función vuelve a ser creciente, y por tanto, nuestra función debería ser así, ¿no? Debería ser así, venir de creciente y pasar a creciente. Significa entonces que eso automáticamente me da la naturaleza del punto crítico 1 sobre raíz de 3, que es un mínimo, perdón, ¿no? Es un mínimo. Entonces quedaría un mínimo. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, en mi listado de puntos críticos, voy a colocarlo aquí, ya sé qué naturaleza tienen algunos de ellos, la mitad de ellos, es decir, 2 de ellos, ya sé qué naturaleza tienen. Los puntos críticos son x igual a menos 5, x igual a menos 1 sobre raíz de 3, x igual a 1 sobre raíz de 3 y x igual a 4, ¿cierto? Yo ya sé, ya averigüé que este acá se trataba de un máximo, ¿cierto? Yo ya sé que este acá se trata de un mínimo, eso es lo que he averiguado hasta el momento, mínimo, ¿vale? Eso es lo que he averiguado hasta el momento, pero los de los extremos es muy fácil saber si se tratan de máximos o mínimos. ¿Alguien sabe, por ejemplo, en el extremo menos 5 si se trata de máximo o mínimo? ¿Alguien sabe si se trata de que menos 5 es un máximo o un mínimo? ¿Qué será ese ahí? Sería un mínimo, profe, ¿Por qué? por el signo, porque es negativo, pienso. No porque es negativo, no porque es negativo. Sí es mínimo, pero no porque es negativo, ¿vale? Profe, tal vez porque ahí empieza a subir ya. Exactamente, esa es la razón. En menos 5 se trata de un mínimo, pero no es porque sea negativo el menos 5, sino porque cuando sucede que en menos 5, ahí es donde exactamente la función comienza a ser creciente, comienza a subir. O sea que, digamos que si hubiésemos, pues, si pudiésemos ver la gráfica en menos 5, la función debería estar aquí y ahí mismo tiene que comenzar a subir, ¿vale? Porque la función es creciente en la zona 1. ¿Listo? La función es creciente en la zona 1. Entonces, automáticamente a partir de menos 5 la función tiene que comenzar a subir y eso hace que menos 5 sea un mínimo. Miren que todo esto es mucho de análisis. Todo esto es mucho de pensar un ratico qué es lo que está pasando con la función, ¿vale? Entonces, menos 5 se trata de un mínimo para la función. Y x igual a 4, ¿de qué se tratará? ¿De un mínimo o un máximo? De un máximo, Un profe. máximo.
Un máximo, ¿cierto? Un máximo, perfecto. Entonces, en x igual a 4 se trata de un máximo. ¿Por qué se trata de un máximo? Porque la función, antes de llegar a x igual a 4, ya venía creciendo. La función venía creciendo, o sea que venía así y llegó hasta x igual a 4, o sea que llegó creciendo y por tanto, x igual a 4 y se trata de un máximo, ¿vale? Entonces, miren que ahí hemos vislumbrado la naturaleza de cada punto crítico. Sabemos si es un mínimo, sabemos si es un máximo, sabemos pues de qué se trata cada uno. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos falta para terminar este ejercicio y que quede totalmente completico con todos los detalles? Lo que nos falta es averiguar si se trata de un mínimo local o un máximo local, si se trata de un máximo global, si se trata de, bueno, la naturaleza exacta de cada punto crítico. Ya sabemos si es mínimo o máximo. Lo que nos falta saber es de qué se trata, si es máximo local o máximo global o mínimo local o mínimo global. ¿Listo? ¿Cómo voy a hacer eso? Simplemente evalúo la función. Simplemente evalúo la función. Recuerden la función original que era f de x igual a x a la 3 menos x, ¿vale? Simplemente evalúo la función. Entonces voy a evaluarla. Quedaría así, f evaluado en menos 5 a qué es igual. Entonces sería así, menos 5 al cuadrado, al cubo, menos x, o sea, menos 5 así, ¿cierto? Respeto el signo del menos ahí, ¿vale? Y hago la cuenta de eso. Si no sé hacerla, normalito, la hago en la calculadora. Y si la puedo hacer mentalmente, pues también. Menos 5 al cubo es 5 por 5, 25, por 5, 125. Y el menos acá me quedaría aquí porque es una potencia impar. Y menos por menos más 5, esto me da menos 120. ¿Listo? Menos 120, ¿vale? Ya que f de menos 5 me da menos 120. ¿Listo? F de 1 sobre, de menos 1 sobre raíz de 3. Hago la cuenta, lo que puedo hacer, algunas veces me va a quedar un poquito difícil, como en esta ocasión, este punto crítico es bastante complicado, pero me va a quedar así como menos 1 sobre raíz de 3 a la 3, ¿cierto? Menos 1 sobre raíz de 3, y puedo encontrar, si quiero, una aproximación, ¿cierto? En la calculadora, si la tengo, ¿listo? Ese ahí los voy a dejar indicado, el de acá también lo evalúo, 1 sobre raíz de 3, esto me va a quedar así, esto me va a quedar 1 sobre raíz de 3 al cubo, ¿cierto? Menos 1 sobre raíz de 3, lo voy a dejar indicado y en la calculadora se puede sacar una aproximación, ¿listo? En este caso no va a ser necesario sacar la aproximación, puesto que ya les indico porque f de 4 sería 4 al cubo, menos 4, 4 al cubo es 4 por 4, 16, por 4, 64, menos 4 da 60, ¿listo? Ahí lo hice. Voy se podría sacar una aproximación de esto, pero bueno, no, es como complicadito. Denme un segundito, a ver si la puedo hacer. Denme un segundito, muchachos, la hago en el celular, ¿vale? Que es que aquí la calculadora de Windows no me gusta mucho esa calculadora de Windows, entonces, a ver, un segundito, yo hago esa aproximación en el celular. A ver, ya casi.
Listo, muchachos. Miren, por ejemplo, este de acá se aproxima con menos 0.38. Bueno, ¿listo? El caso es el siguiente. El caso es el siguiente. Ya aproximé los dos. Bueno, el caso es el siguiente, muchachos. Cuando yo visualizo, yo sé que el del punto crítico x igual a menos 5, tenemos un mínimo. ¿Listo? Cuando voy a evaluar la función, me da como resultado 120. Menos 120, perdón. Menos 120. ¿Listo? Yo sé que hay un mínimo y que da como resultado evaluar en la función original menos 120. ¿Listo? Cuando evalúo en el otro mínimo, que es 1 sobre raíz de 3, el resultado es menos 0.38 aproximadamente. Entonces, pues obviamente menos 120 es mucho más pequeño que menos 0.38. Eso significa que este es un mínimo global, claro, porque le gana a todos los demás mínimos, es más pequeño que todos los demás mínimos. Y este de acá, a pesar de que es mínimo, pues es local. ¿Por qué? Porque si bien es mínimo, pues no es el más pequeño de todos los mínimos, no es el más pequeño de todos los mínimos. Asimismo, yo puedo hacer el análisis acá. El máximo, este máximo, que es en x igual a 4, al evaluar en la función original, me dio 60. Cuando yo haga la aproximación en la calculadora del otro, no hay manera de que me dé 60. De hecho, eso va a quedar como 0.38. Queda como 0.38, de hecho, o sea que no hay manera de que me dé 60 y por tanto, el máximo que está aquí, de hecho, se trata de un máximo global, ¿vale? Global y este acá es local. Entonces, cuando uno ya sabe si son máximos o son mínimos los puntos críticos, para saber qué son, si son locales o son globales, lo que hacemos es evaluar la función y comparar los mínimos, mínimo con mínimo. Entonces, si yo tengo dos mínimos, evalúo la función original y uno me da más pequeño que el otro, pues entonces significa que ese más pequeño pues es el mínimo global. Y el otro pues será mínimo, pero es mínimo local. Si yo evalúo y yo tengo dos máximos, por ejemplo, evalúo la función original sin derivar, la función original, evalúo la función original en esos máximos y miro que hay uno más grande que otro, pues entonces ese más grande va a ser el máximo global y el más pequeñito pues será un máximo, pero es un máximo local. ¿Listo? De tal manera que así quedó nuestro estudio de la función. Ya tenemos estudiado entonces la característica total de cada punto crítico. Ya sabemos si se trata de un mínimo global, máximo local, máximo global. ¿Listo? ¿Qué queda por hacer? Pues verificar si todo esto es verdad haciendo la gráfica de la función. Mucho cuidado porque toda esta información la hemos sacado sin conocer la gráfica. Yo no he hecho la gráfica de la función. No sé si ustedes la han hecho, no creo. Pero no hemos hecho ninguna gráfica y toda esta información la hemos extraído sin hacer la gráfica y ahora pues es el momento de corroborarla mirando la gráfica de esa función. Vamos a hacerla en GeoGebra, ¿listo? GeoGebra me permite controlar el dominio, GeoGebra. Vamos a hacerla en GeoGebra. La función es x al cubo menos x, ¿cierto? Aquí el parámetro para colocar es función. Aquí me permite colocar el dominio, miren. Aquí es x al cubo menos x, la función. El dominio en el extremo inferior era menos 5, ¿cierto? Y en el extremo superior era 4. Y aquí está la función. Voy a colocarla un tris más gruesita para que se vea un poquito más. Azul está bien, un poquito más gruesa. Listo. Ahí está, ¿vale? Esa es la función original. Por supuesto que si le quito el zoom, pues se va a ver completa. Miren, si le quito el zoom, pues se va a ver completa. Aquí está en el dominio desde menos 5 hasta 4. Miren, ahí está cortada la función, ¿vale? Miren, está cortada la función. No se continúa hasta el infinito. Y entonces, ¿qué me está diciendo esta gráfica? Me está diciendo que
En menos 5 está el mínimo, claro, miren, está por acá abajo la función, está el mínimo absoluto. ¿Cuánto es? Es, bueno, nosotros nos dio menos 60, aquí da menos 120. Bueno, no, menos 120, miren. Nos dio menos 120. Entonces, acá está menos 120, ¿vale? Menos 120. Para que alcancen a ver en la pantalla, pero esa es la situación. Entonces, menos 5 es el mínimo global. ¿Listo? Aquí en x igual a 4, aquí va así tan rápido. En x igual a 4, aquí nosotros vamos a encontrar el máximo global. Entonces aquí va a estar el máximo global que está por acá arriba, 60, miren. 60 nos dio a nosotros también. ¿Listo? Máximo global. Y los que están por aquí en el medio, miren, aquí voy a hacerles esta zona del medio, que era la que estaba más enredada. Voy a hacerles esa parte del medio, que era la más enredada de todas. Listo, aquí está, ¿vale? Esta es la zona del medio. Entonces, miren la zona del medio de lo que da. Aquí nosotros vamos a tener un valor extremo, que es el valor menos 1 sobre raíz de 3. Aquí lo ponen en decimales, por supuesto, porque aquí acostumbran, aquí se aproxima por decimales nomás. Entonces, a nosotros nos dio el valor exactico, ¿no? Menos 1 sobre raíz de 3. Y ese nos dio de que era un máximo local. Ese nos dio máximo local. Y aquí, viendo la gráfica, se comprueba, miren, ese es un máximo, es la cima de una montañita, pero no es el más alto de todos, ¿vale? Entonces es un máximo local. Y acá está el otro valor extremo. Este es el punto 1 sobre raíz de 3. Cuando x vale 1 sobre raíz de 3. A nosotros nos dio un mínimo local. Aquí está. Y en efecto, miren, así está en la gráfica. Se ve la montañita, perdón, se ve que es la parte baja de una montañita, pero no es la parte más baja de todas, puesto que la función por acá es más baja. Entonces, esa es la situación con esta función. Toda esa información nosotros la extrajimos sin conocer esta gráfica de la función, solamente conociendo pues la teoría de la derivada, ¿no? El primer criterio de la derivada. Solamente con ese primer criterio de la derivada nosotros logramos extraer todo esto, ¿vale? Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí. ¿Está claro? Bueno, ahora sí, el ejemplito para la otra parte. ¿Listo? Para la otra parte. Como les decía hace rato, resulta que cuando nosotros hacemos el estudio de los puntos críticos, cuando nosotros extraemos la información de los puntos críticos, o mejor dicho, cuando sacamos el listado de puntos críticos de una función, yo les decía, cada punto crítico eso tiene tres opciones. Tiene la opción de ser máximo, tiene la opción de ser mínimo, o tiene la opción de ser punto de silla, ¿cierto? Y esa tercera opción aquí es exactamente esta, la de ser punto de silla, ¿vale? La de ser punto de silla. ¿Qué pasa? A ver, el ejemplo más típico, más común para un punto de silla es el de la función x al cubo. Entonces, si yo considero la función f de x igual a x al cubo, resulta que ese es el ejemplo más típico, más común, más utilizado de punto de silla, de punto que crítico que no es ni máximo ni mínimo, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, yo calculo la derivada de esta función. La derivada de esa función es 3x cuadrado. Perdón, aquí f' de x. F de x es igual a x al cubo. F' de x es igual a 3x. ¿Listo? Cuadrado. ¿Vale? Si yo hago el estudio de puntos críticos de esa función, como no me están dando el intervalo, pues entonces se supone que son todos los reales, ¿cierto? Y yo hago el estudio de puntos críticos de esa función, puntos críticos de esa función. Entonces, yo sé que los puntos críticos vienen de dos sitios. Vienen cuando la derivada me da 0 o cuando la derivada no existe. ¿Listo? No existe, ¿vale? Pero en este ejercicio en particular, no tengo
puntos críticos de que salgan cuando la derivada no existe. ¿Por qué? Porque mi función es una función polinómica cuya derivada es 3x cuadrado y no me están diciendo que sea sobre un intervalo cerrado, sino que es sobre todos los reales. No me están diciendo sobre un intervalo cerrado, sino todos los reales. La derivada siempre va a existir. Entonces, de aquí no me sale ningún punto crítico. Del otro sí sale. Cuando igual la derivada a 0, me quedaría 3x cuadrado igual a 0. Paso el 3 a dividir y me quedaría x cuadrado igual a 0. Y saco raíz cuadrada de esto. Me quedaría raíz de 0 acá. Y me quedaría pues raíz cuadrada de x cuadrado es valor absoluto de x igual a 0. Y valor absoluto de x igual a 0 implica que x es igual a 0. Entonces, me dice, si hay un punto crítico igualando la derivada a 0. El punto crítico es x igual a 0. ¿Listo? Ese es el punto crítico. Entonces, mi listado de puntos críticos para esta función solamente contiene un punto crítico, que es x igual a 0. Entonces, voy a hacer mi listado de puntos críticos por aquí. Y solamente hay uno. X igual a 0. Es el único punto crítico que tiene esa función, ¿vale? Entonces, ya sabemos, ese punto crítico tiene tres opciones. Tiene la opción de ser máximo, tiene la opción de ser mínimo, o tiene la opción de ser punto de silla. Tiene la opción de ser máximo, tiene la opción de ser mínimo, y tiene la opción de ser punto de silla. ¿Cómo averiguamos qué es? Pues haciendo lo que hicimos hace rato, mirando qué signo tiene la derivada antes del punto crítico y después del punto crítico. Entonces, lo que hicimos hace rato fue poner nuestra recta numérica, ¿cierto? Nuestro punto crítico por aquí, eso entonces tenemos dos zonitas, tenemos dos zonas, zona 1 por aquí y zona 2 por acá. Y lo que necesitamos es averiguar qué signo tiene la derivada en cada una de estas zonas. Y lo que hicimos hace rato fue evaluar en un puntico de cada zona, por ejemplo, en -1 y 1, evaluar en un puntico de cada zona y pues verificar si la derivada era positiva o negativa, ¿vale? Estoy haciendo pues como lo mismo que hicimos hace rato, ¿listo? A pesar de que este pues es mucho más fácil. La derivada evaluada en -1 me quedaría 3 por -1 al cuadrado. -1 al cuadrado es 1 por 3, 3. Y la derivada evaluada en 1 me da, de hecho, 3 por 1 al cuadrado, que es, de hecho, 3 otra vez. ¿Listo? Ahí lo hice rapidito. Y entonces, ¿qué obtengo? Que la derivada en la primera zona me dio positiva. Miren, esto es positivo. Y en la segunda zona me dio positiva también. ¿Listo? Entonces, a pesar de que en x igual a 0, nosotros tenemos un punto crítico, la función venía con derivada positiva, es decir, venía creciente, ¿listo? Venía creciente, llega al punto crítico y la derivada sigue siendo positiva, entonces sigue creciendo. Luego entonces, en x igual a 0 no hay ni un máximo ni un mínimo. No hay máximos y mínimos en x igual a 0. ¿Listo? X igual a 0 no es ni máximo ni mínimo. No es ninguna de las dos cosas. La derivada tuvo el mismo signo antes de 0 y después de 0. ¿Listo? Quiere decir que, pues, entonces, se trata de un punto de silla, ¿vale? Quiere decir que se trata de un punto de silla. Y exactamente, pues, así es la gráfica, ¿no? Cuando uno grafica la función x al cubo, la gráfica, pues, es bastante conocida, ya ustedes lo han visto muchas veces. La gráfica de x al cubo, pues, es esta gráfica de aquí. Y lo que sucede con esa gráfica, con esa función, pues justamente revela lo que estamos diciendo, ¿no? Antes del punto crítico x igual a 0, la función venía creciente, llegó al punto crítico y siguió creciendo. Significa entonces que
X igual a 0 no es, pues, ni un máximo, no es la cima de una montañita, tampoco es la parte inferior de una montañita. Viene creciente y siguió creciendo, entonces no es ninguna de estas dos cosas y por tanto no es ni máximo ni mínimo, sino que le llamamos así punto de silla. Un punto de silla es un punto donde es un punto crítico donde la derivada no cambia de signos. Viene creciente, pues sigue creciendo, si viene decreciente, sigue decreciendo y la derivada no sufrió cambio de signo, pero sí es un punto crítico donde uno pues tiene que entrar a estudiar. ¿Listo? Ese sería como el ejemplito donde la derivada es 0, pero no es ni punto crítico, no es ni punto ni máximo ni mínimo, ¿vale? Que sea como el 3 de aquí. Miren que aquí dice, si f' no cambia de signo en C, entonces f no es ni máximo ni mínimo, no tiene ni un máximo ni un mínimo en x igual a C. Justamente lo que está pasando aquí, ¿vale? Eso sería. Muchachos, ¿preguntas, dudas? Pues entonces en sí el punto de silla sería como que se mantiene. Sí, de hecho, mira la gráfica y mira que parece una silla. Así le dicen, siempre han dicho así porque pues parece como una sillita, ¿no? Así le dicen por esa situación. Es un punto donde la gráfica se mantiene. Si venía creciendo, sigue creciendo. Y si venía decreciendo, sigue decreciendo. Y pues sí, digamos que se mantiene en ese sentido, ¿vale? Esos puntos de silla salen bastante, entonces uno siempre tiene que hacer el estudio de los puntos críticos. Siempre, miren que la estrategia que hicimos aquí la hicimos completica con todos los detalles porque, bueno, igual pues es una estrategia que uno utiliza mucho, ¿vale? Tomar la función, sacar un listado de puntos críticos y con ese listado de puntos críticos nosotros entrar a estudiar toda esa situación y averiguar si es un punto de silla, si es un punto máximo, si es un punto mínimo, qué características tiene, ¿vale? ¿Qué características hay ahí? Pero entonces, ya saben, un ejemplo típico de punto de silla es en la función x al cubo, el punto crítico x igual a 0, no es ni máximo ni mínimo, la función se mantiene, venía creciendo y sigue creciendo, ¿listo? Punto típico, un ejemplo típico de eso, ¿vale? Esa sería la situación. Ahora bien, hay otra cosita por estudiar aquí, nos falta todavía unos conceptos que no hemos visto. Miren lo que va a pasar aquí. Nosotros vamos a decir que una función es cóncava hacia arriba si la función tiene como gráfica algo que parece una U al derecho. ¿Listo? Nosotros le diremos cóncava hacia arriba, sí, cóncava hacia arriba. Si la función, si la gráfica de la función luce como una U derecha, ¿listo? Como una U hacia el derecho. Si la gráfica luce como una U al revés, pues le diremos cóncava hacia abajo, ¿listo? Hacia abajo. ¿Vale? Y entonces uno se da cuenta de que siempre, en las funciones, siempre uno pues está viendo ese tipo de gráficas. Miren la función x al cubo que teníamos ahí. ¿Listo? Miren que aquí la podemos copiar para que quede más claro. Aquí está. Copiémosla acá. Miren que... ¿Listo? En esa gráfica uno puede visualizar... Aquí está. ¿Listo? En esa gráfica uno puede visualizar que antes de llegar a cero, la función luce o la gráfica luce como una U hacia abajo, ¿vale? Tiene la gráfica así, como una U hacia abajo. ¿Listo? Llega al punto x igual a 0 y cambia. Ahora se vuelve como una U hacia arriba. Y es a eso lo que me refiero, a la forma que tiene la gráfica de la función. Si tiene como esa formita, así como un sombrerito hacia abajo, pues, entonces le iremos cóncava hacia abajo. Y si es así, como una U hacia arriba, pues cóncava hacia arriba. ¿Listo? Quiero comentarles, muchachos, que ese efecto
tiene que ver con la segunda derivada de la función. Sale con la segunda derivada de la función. Si la segunda derivada es positiva, entonces la función es cóncava hacia arriba. Y si la segunda derivada de la función es negativa, entonces la función es cóncava hacia abajo. Y exactamente así se define. Uno dice, voy a colocarlo aquí, por ejemplo, algo así. Sea f una función que sea 2 veces diferenciable. Es decir, que la podamos diferenciar al menos 2 veces. 2 veces diferenciable, ¿cierto? Entonces, miren. Primero, decimos que f es cóncava hacia arriba en un intervalito, pongámosle un intervalito AB, en el intervalito AB, ¿cierto? En un intervalo completo, si sucede, si pasa, ¿qué? Pues que la segunda derivada de la función es positiva para todo x en ese intervalito AB, para todo x que pertenezca al intervalito AB. ¿Listo? Esa es la definición exacta. Nosotros decimos que la función es cóncava hacia arriba en el intervalo AB si la segunda derivada de esa función es positiva en todo ese intervalito. Y lo mismo de cóncava hacia abajo, ¿no? Decimos que f es cóncava hacia abajo, ¿cierto? Hacia abajo. En el intervalito AB, sí sucede lo mismo. Si la segunda derivada es negativa en todos los valores X de ese intervalito AB. ¿Listo? Entonces recuerden ese efecto. Cóncava hacia arriba significa que nuestra función parece una U. Miren que en la otra que hicimos cero también sucede. Esta es cóncava hacia arriba en una zona y es cóncava hacia abajo en la otra zona. Entonces voy a copiarla acá para que miren que aquí también pasa. En todas las funciones o en casi todas las funciones pasa. Miren, está acá. ¿Vale? ¿Listo? Está acá. Entonces, esta función, desde menos, bueno, desde, si la miramos así, pensamos en menos infinito hasta más infinito. Esta función, desde menos infinito, viene siendo cóncava hacia abajo. Miren que luce como una U al revés. ¿Listo? Llega un punto donde cambia la concavidad y se vuelve cóncava hacia arriba. Por esta zona de acá ya es cóncava hacia arriba. ¿Listo? Llega un puntico donde cambia la concavidad y se vuelve cóncava hacia arriba y quedaría entonces así. ¿Listo? De hecho, uno puede calcular, uno puede encontrar el puntico donde cambia la concavidad, donde deja de ser cóncava hacia abajo, y pasa a ser cóncava hacia arriba. Uno puede calcular ese puntico. Ese puntico en esta función está aquí en 0, ese puntico en esta función en particular pues es 0, pero uno lo puede calcular. De hecho, el punto exacto donde hay cambio de concavidad se conoce como punto de inflexión. Entonces, ese lo diremos, lo llamaremos como punto de inflexión. ¿Listo? Inflexión. Entonces, punto de inflexión es un punto donde hay cambio de concavidad. Pasa de ser cóncava hacia abajo a ser cóncava hacia arriba o de ser cóncava hacia arriba a ser cóncava hacia abajo. ¿Listo? Eso de ahí siempre los puede calcular uno. Esos punticos de inflexión donde hay cambios de concavidad, pues uno los puede calcular. A veces es un poquito difícil, pero en general pues se puede hacer el cálculo y encontrar esos punticos. ¿Listo? Esos punticos también van a ser importantes para nosotros. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Todo está claro?
Bueno, entonces vamos a hacer el quiz, vamos a dejar hasta aquí. Recuerden, muchachos, una cosa antes de que me olvide. Aquí en nuestro Classroom, yo siempre les voy subiendo las clases que tenemos nosotros, ¿vale? Y las del otro grupo de cálculo, que son el grupo 12. Entonces, yo siempre les voy colocando como todos los videitos que se generan con la clase de ustedes y con la clase del grupo 12 para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Eso es importante. Voy a acabarlos de llenar a algunos que les falta. Voy a acabarlos de llenar, pero es que es importante puesto que esas clases con el otro grupo también las pueden mirar y pues bueno, puede ser un buen refuerzo para esto, ¿listo? Hay veces que aquí digo cosas que allá no, y hay otras veces que allá digo cosas que acá no, entonces ahí se complementan un poco, ¿listo? Ahora sí, vamos a desarrollar el quiz. Vamos a colocar aquí material, voy a colocar examen corto. Examen corto. Número 3 va a ser, ¿listo? Voy por el link, denme un segundito, les quito la pantalla, voy a traer el link, entonces denme un segundito, por favor. Listo, muchachos. Entonces, listo, muchachos, ya está el link acá, entonces quedaría así, miren, vamos a montar el link aquí. Vamos a verificar que sea el correcto. Voy a abrirlo acá. Examen de corte de cálculo de diferencia del grupo 3. Listo, está bien. Ahí está bien. Y son las 5:40. Hora máxima de entrega. 6:40 p.m. ¿Listo? Ok, ahí está. Listo, muchachos. Entonces, bueno, ya nos veremos el próximo miércoles. Ustedes ya quedan con el examen cortico, el quiz. Y bueno, voy a acabar de subir las notas al CIA, ¿vale? Ya están las notas del primer parcial, del segundo parcial. Voy a acabar de subir las notas de los exámenes cortos, de el primer examen corto, ya están por ahí las notas, segundo y tercero, y quedaríamos a paz y salvo con notas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos, para terminar? ¿No? Bueno, muchachos, entonces ya quedan con el examen corto. Se cuidan, nos vemos, que pasen buen fin de semana. Cualquier cosa me avisan entonces, ¿listo? Voy a detener ya aquí. Nos vemos entonces, muchachos, hasta luego. Gracias, profe. Gracias.